Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las historias más impactantes y complejas que existen, el colapso del Imperio Inca. Vamos a meternos de lleno en esta historia y para hacerlo no vamos a empezar con la llegada de los españoles, no. Nuestra historia comienza mucho antes, dentro de un imperio gigantesco que ya sentía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y esas señales, como cuenta Garcilaso, las estaban viendo escritas en las estrellas. Y es que, antes de que un solo galeón español asomara por el horizonte, el mundo inca ya era un auténtico hervidero de malos augurios. Había una sensación palpable de que algo terrible estaba a punto de suceder. Profecías, sucesos extraños, todo parecía apuntar a un final inminente. A ver, tenemos que poneros en su lugar. Para la mentalidad de la época, esto no eran casualidades, eran mensajes directos de los dioses. Imaginaos el pánico colectivo al ver cómo un águila, un animal sagrado, cae moribunda en mitad de la plaza de Cuzco, o ver un cometa verdoso rasgando el cielo, o que un rayo caiga, nada menos, que en el palacio del propio Inca. Es que, por si fuera poco, todo esto encajaba con una profecía antiquísima que hablaba del regreso del dios Viracocha, que se suponía que llegaría como un hombre blanco y barbudo para trastocarlo todo. El miedo, sobre todo en la élite, debía de ser tremendo. Claro, es muy fácil pensar que todo esto son solo supersticiones, pero la clave aquí es que estos presagios del cielo eran, en realidad, un espejo de lo que estaba pasando en la Tierra. Porque las verdaderas grietas del imperio no estaban en las estrellas, estaban en sus propios cimientos. El miedo a lo desconocido simplemente encontró un terreno perfectamente abonado en un imperio que ya estaba, por decirlo de alguna manera, enfermo. O sea que el imperio era en realidad un gigante con pies de barro. Por un lado, se había expandido tanto que era casi imposible de gobernar. Además, muchos de los pueblos conquistados no estaban nada contentos. Los cayambis, por ejemplo, lucharon con tal ferocidad que los incas tuvieron que masacrarlos, generando un odio que nunca se apagó. Y mientras tanto, la élite, los famosos orejones, se había relajado. Su legendaria disciplina militar se había cambiado por fiestas, lujos e intrigas palaciegas. Encima, el emperador Huayna Cápac había creado una segunda capital en Quito, lo que provocó una rivalidad mortal con la capital de toda la vida, Cuzco. Y para rematar, el sistema económico, que era colectivo, se estaba rompiendo porque se empezaron a dar tierras privadas a nobles que ya no aportaban nada. En resumen, el imperio se estaba pudriendo por dentro. Y es en este escenario, con un imperio lleno de miedos y fracturado por todas partes, donde desembarca un pequeño grupo de extranjeros. Ellos no fueron la causa de la caída, pero sí fueron el detonante, el catalizador de lo que podemos llamar la tormenta perfecta. El colapso no se puede explicar por una sola razón. Fue la suma de tres golpes brutales que llegaron casi al mismo tiempo, una combinación letal de biología política y táctica militar. Vamos a verlos uno por uno. El primer golpe, y probablemente el más devastador, fue un enemigo que nadie vio venir. No llegó con espadas ni cañones, fue una invasión silenciosa e invisible, la viruela. La enfermedad viajó mucho más rápido que los propios conquistadores, y años antes de que Pizarro pisara el imperio, ya lo estaba arrasando. Y lo peor es que golpeó en el corazón mismo del poder. Mató al emperador Huayna Cápac y a su heredero. De la noche a la mañana, el imperio se quedó sin cabeza, un vacío de poder absoluto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, pensemos en esta cifra, 75%. Es una auténtica barbaridad. Significa que en apenas 30 años murieron 3 de cada 4 personas. Es un colapso demográfico total, causado por enfermedades para las que no tenían ninguna defensa. Esto no solo mató a millones, sino que dejó al imperio totalmente paralizado, en la UBI, incapaz de responder a cualquier otra amenaza. Y claro, ese vacío de poder que dejó la viruela, ¿en qué se traduce? Pues en el segundo golpe, una guerra civil salvaje entre los dos hijos del emperador. Por un lado, Huáscar, el heredero legal de Cuzco. Por otro, Atahualpa, el general carismático y con el apoyo de los ejércitos del norte. La guerra fue increíblemente sangrienta y dejó al imperio completamente dividido y desangrándose por dentro, justo en el peor momento posible, cuando los españoles estaban desembarcando. Y el tercer golpe es un choque de mentalidades. Es que, y esto es fundamental para entender lo que pasó, los incas y los españoles no estaban librando la misma guerra. Para los incas la guerra era un acto casi ritual, donde el objetivo era capturar enemigos, demostrar poder. Para los españoles, curtidos en las guerras europeas, la guerra era una carnicería cuyo único objetivo era aniquilar al enemigo de la forma más rápida y eficiente posible. Cuando estas dos formas de luchar se enfrentan, el resultado es devastador. Y en medio de todo esto tenemos un detalle que parece casi una broma macabra, pero que era mortalmente serio para ellos: el requerimiento. Imaginaos la escena. Un notario se planta en una playa y lee en castellano un documento legal complicadísimo a un grupo de indígenas que obviamente no entienden ni una palabra.
Como no aceptan someterse a un rey y a un dios que no conocen, los españoles ya tienen la justificación legal perfecta para atacar. Era una ficción jurídica, sí, pero una que les daba la coartada que necesitaban. Muy bien, ya tenemos el escenario. Un imperio aterrorizado por presagios, enfermo, en plena guerra civil y enfrentándose a un enemigo cuya forma de luchar no comprende. Ahora vamos a ver cómo un puñado de hombres, apenas 180, aprovechan esta tormenta perfecta con una mezcla increíble de audacia, traición y, sobre todo, una astucia política formidable. El momento clave, el punto de no retorno de toda esta historia es Cajamarca. Atahualpa acaba de ganar la guerra civil. Es literalmente el hombre más poderoso del continente. Para él, esos 180 tipos barbudos no son una amenaza, son una curiosidad, casi unos bichos raros. Y con esa soberbia va a reunirse con ellos en una plaza cerrada, prácticamente desarmado, sin imaginar ni por un segundo la emboscada que le espera. Fue un error de cálculo fatal. Y una vez capturado, Atahualpa, al darse cuenta de que a estos extranjeros solo les mueve la codicia, hace la oferta de rescate más grande de la historia. Un movimiento desesperado con el que comete dos errores garrafales. Primero, creer que su vida se puede comprar. Y segundo, y más importante, revelarle al mundo la escala inimaginable de la riqueza de su imperio, lo que solo atrajo más y más ambición. Y lo increíble es que el rescate se paga. Llegan toneladas de oro y plata de todos los rincones del imperio. Pero la situación para entonces ya es otra. Han llegado refuerzos españoles al mando de Almagro, hay más gente con la que repartir el botín y sobre todo hay mucho miedo, pánico a que los ejércitos incas se organicen y los aniquilen. Así que a pesar de haber cobrado, le montan un juicio farsa a Atahualpa, lo acusan de traición, de idolatría, de todo, y lo ejecutan. Se quedan con el oro y eliminan el problema de raíz. Un acto de pragmatismo brutal que decapita al imperio. Y esto nos lleva a una de las ideas más importantes de todo este asunto y que a menudo se olvida. La imagen de 180 valientes conquistando un imperio de millones es un mito. La conquista no fue una victoria española. Fue, más bien, una victoria de una gigantesca coalición de pueblos indígenas, liderada, eso sí, por un pequeño grupo de españoles. Y si alguien se pregunta por qué tantos pueblos se unieron a los españoles, esta cita lo deja bastante claro. Los incas, y en especial Atahualpa durante la Guerra Civil, no eran gobernantes queridos por todos. Habían sometido a muchísimos pueblos con una dureza extrema. Para los cañaris, los chachapoyas o los huancas, que habían sido masacrados, los españoles no eran los invasores. El verdadero enemigo era Atahualpa. Los españoles fueron simplemente el catalizador y el arma que necesitaban para su propia venganza. La estrategia política de Pizarro fue, hay que decirlo, brillante. No se presentó como un conquistador, sino como alguien que venía a restaurar el orden legítimo. Nombró a un incapítere manco inca para mantener una fachada de legalidad. Ejecutó a los generales de Atahualpa, un acto que fue celebrado por medio imperio. Y así, el ejército que finalmente marcha y toma Cuzco no es un ejército español. Es un ejército inmenso de miles y miles de guerreros indígenas, con un pequeño contingente español al frente. La caída de la capital, sin embargo, no fue el final de la historia. Fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más profundo y terrible. El comienzo del deshacer de un mundo entero. Un proceso que los historiadores llaman desestructuración. Esta palabra, desestructuración, es clave. Porque no estamos hablando solo de un cambio de gobierno o de una derrota militar. Estamos hablando de un colapso psicológico y existencial total. Para la gente del mundo andino, que su líder, el Sapa Inca, que era un dios, fuera capturado y ejecutado, significaba que sus propios dioses habían sido derrotados. El universo entero perdía su orden y su sentido. Fue el fin del mundo tal y como lo conocían. Y lo más cínico o inteligente desde su punto de vista fue cómo los españoles construyeron su nuevo sistema colonial. No lo crearon de la nada. Lo que hicieron fue coger la propia maquinaria del Estado inca y ponerla a trabajar en su beneficio. Mantuvieron a los jefes locales, los curacas, como intermediarios para controlar a la población. Y sobre todo tomaron la mita, el sistema de trabajo comunitario inca, y lo pervirtieron, convirtiéndolo en un sistema de trabajos forzados brutal, especialmente en las minas de plata. Usaron la misma estructura, pero para explotar, en lugar de para cohesionar. Y claro, cuando un mundo se rompe de una forma tan brutal, la gente también se rompe por dentro. Esto se manifestó en una desesperación generalizada, una falta de rumbo. El alcoholismo, que antes era una práctica ritual y controlada, se disparó como una vía de escape de una realidad que se había vuelto insoportable. Y también surgieron movimientos de resistencia desesperados, como el Tacunyongo, que creía que los antiguos dioses andinos iban a resucitar para expulsar al dios cristiano. Era un último grito de rebelión espiritual ante el fin de su mundo.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final de nuestro análisis, el legado. ¿Qué es lo que nace de todo este caos, de esta colisión tan violenta entre dos mundos? Porque lo que ocurrió no fue simplemente que unos gobernantes sustituyeran a otros. Fue algo mucho más profundo. Fue un choque brutal, sí, pero de esa violencia también surgió algo completamente nuevo. Una fusión que dio a luz a una nueva civilización, una nueva realidad compleja, sincrética, la realidad mestiza. Y creo que no hay una metáfora que lo describa mejor que esta. El hijo conturbado e inquieto de dos esposos desavenidos. Es una imagen potentísima porque captura a la perfección esa identidad nacida del conflicto, de la incomprensión y de la violencia. Una identidad que, en muchos sentidos, sigue en conflicto consigo misma, heredera de esa herida original. Y todo este viaje por el colapso de un imperio nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá del siglo XVI. ¿Es posible que nazca una nueva civilización, una nueva cultura, sin que haya un trauma, una violencia en su origen? O dicho de otro modo, ¿es el conflicto la partera inevitable de la historia? Es una reflexión compleja y ahí la dejo porque sus ecos resuenan hasta el día de hoy.